Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo. Dice, sentir, una carta muy especial, y es muy especial, porque tengo que poner otra carta encima, porque la imagen, sinceramente, no tiene nada de malo, pero no quiero que YouTube me notifique. Es una carta que representa a un personaje que está como Dios lo trajo al mundo, ¿vale? Es una caricatura, pero este personaje está conectado desde sus entrañas, por decirlo así, lo que es a la tierra, a la naturaleza, mi querido Escorpio. El número 74 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busquen lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles y también de la Biblia. Mira, te muestro. Si te das cuenta, aquí hay un personaje en la cual está lo que es en una posición de meditación y aquí encima de su mollera hay como una hoja. Debajo, si te das cuenta, salen como raíces. ¿Ves? Mi querido Escorpio, vale. Entonces, yo lo que siento, mi querido Escorpio, que es importante que tú entres en contacto con la naturaleza. Es importante que hagas caso de las señales. Parece como que el mundo quiere decirte algo. Parece que la parte espiritual quiere decirte algo. Es como que en estos momentos está vibrando, como se dice, a 1000 Hz, cariño. Entonces, haz caso de esos pequeños detalles. Yo lo que siento que posiblemente muchos de ustedes van a recibir algún tipo de señal o de mensaje a través de los sueños. O de repente me dice Richard, no sé qué me pasa últimamente, que me veo rodeado de mariposas, de aves, se acercan lo que es a mí. Quiere decir, mi querido Escorpio, que hay un ser de luz que quiere decirte algo. Por eso que es una carta muy especial. Pero para eso, cariño, tú tienes que estar bien contigo mismo. Trata de soltar toda amargura. Trata de soltar todo resentimiento. No puede ver lo que es odio en tu corazón. Tienes que vibrar con paz, con armonía, Escorpio. Porque parece como que algo relacionado con la parte espiritual se quiere conectar con ustedes. Un don que quizá de repente para muchos de ustedes en estos momentos empieza a florecer, Escorpio. Vamos a ver signos, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Signos, cariño. Es una carta muy bonita, lástima que no te lo puedo mostrar. Me sale lo que es Capricornio. Me sale Piscis o Acuario. Sagitario o Acuario. Piscis o Acuario. Libra. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. La letra V, la letra N o Z, la letra S, la letra H, la letra D, la letra L y la letra Q. Muy bien. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. No sé por qué estoy viendo, Escorpio, a un personaje que tiene lo que es el cabello muy rizo, muy ondulado, muy crespo. Parece como que tuviera
se puede decir de origen afro, parece, ¿vale? Tú solamente toma lo que mejor suene para ustedes. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas. Si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que se dan la espalda, Escorpio, pero son gemelos. Me están hablando de almas gemelas, pero en su espalda hay una cruz que me dan a entender como que el contacto, la comunicación, el trato con ellos o con ellas es como que en estos momentos no es muy fluido. Hay algo que te aparta de esta persona, hay algo que ha pasado. Pero, como tenemos la carta, esta carta que nos dicen sentir, mi querido Escorpio, posiblemente puede ser que tú me dices, Richard, hace una temporada o de repente hace poco, tú sientes la conexión. A lo mejor lo estás soñando, a lo mejor cualquier cosa te recuerda a él o a ella, o de repente me dice, Richard, no sé por qué tengo esa necesidad de hablar con ellos o de buscar también a ellos. Está viendo lo que es una conexión. Hay algo que te está uniendo a esta persona. Para algunos de repente es pareja, para otro puede ser familia, para otro de repente es una persona que llega a tu vida por destino también, pero tú estás sintiendo una conexión. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, Escorpio. Algunos de ustedes es como que no puedes creer que esto sea normal. No digo todos, no todo tiene que ser brujería, chicos, no todo tiene que ser brujería. Puede ser una conexión, puede ser que ha despertado algo en ellos o en ti. Es como que en estos momentos todo empieza a encajar para que vosotros hablen, para que vosotros conversen, para que vosotros se encuentren. Pero tenemos la sacerdotisa. Voy a sacar una cartita más. Y al costado la carta del emperador. Vale. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, que posiblemente esta persona con la cual tú estás sintiendo esa conexión es una persona de carácter muy fuerte. Es una persona que también muchas veces quiere tener, como se dice, la razón constantemente, Escorpio. Quiere tener la razón. Y es un personaje que no le gusta perder. No, en su diccionario no está perder, Escorpio. Esta persona, mi querido Escorpio, no es que te esté haciendo brujería. Esta persona te viene pensando. Es como que se ha vuelto inclusive un poco obsesivo, porque tenemos la carta de la sacerdotisa y la carta del emperador. Te está pensando, te está recordando, te está atrayendo, Escorpio. Por eso que tú estás sintiendo su energía. Para algunos será pareja, para otro familia, para otro quizá me dice Richard. También puede ser una persona con la cual nosotros no hemos tenido ningún tipo de trato de pareja, apenas lo conozco. A lo mejor tú coincidiste con él o con ella lo que es en una reunión, vosotros se dijeron un hola, nada más, pero desde ese momento es como que lo llevas incrustado en tu cabeza, inclusive en tu corazón, Escorpio, en tu corazón. Puede ser, cariño. Vale, aquí tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y la carta del emperador. Si tú me dices, Richard, vale, yo estoy pensando en una persona que apenas conozco. Pero estas dos cartas te dice, actúa con inteligencia, no te dejes llevar por el impulso, deja que las cosas caigan por su propio peso. Entonces también me dan a entender, mi querido Escorpio, que lo que empezó de repente como un juego, lo que empezó como algo sin importancia, a lo mejor en estos momentos se está volviendo obsesivo en tu vida, mi querido Escorpio. Por eso que te dice, actúa con inteligencia. No te tomes las cosas tan a pecho, cariño. Hay una conexión. ¿De qué hay una conexión? Hay una conexión. Pero en este momento tú lo que no puedes hacer es ir a su casa, tocar la puerta y decirle, oye, te pienso mucho.
porque entonces, cariño, esta persona va a alucinar. No, deja que las cosas caigan por su propio peso. Ellos también te piensan, pero va a ser muy violento que tú vayas y lo digas, estoy pensando en ti locamente. No, deja que todo caiga por su propio peso. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. El destino. El destino se va a encargar de que tú coincidas con esta persona. El destino te va a llevar a sus brazos, Escorpio. O el destino se va a encargar de que tú te reconcilies con una persona. Claro, si tú quieres también. Pero aquí está sucediendo algo mágico. Mira, Escorpio. Cuando uno empieza a recuperar su tranquilidad, cuando uno empieza a recuperar su amor propio, Escorpio, el universo se da cuenta que tú estás vibrando bien, en positivo. Cuando tú empiezas a vibrar de una forma positiva, mi querido Escorpio, el universo conspira lo que es a tu favor. Por eso que quizás el universo te devuelve aquello que por circunstancias simplemente se apartaron de tu vida, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, prepárate. Prepárate porque lo que te viene va a ser especial. Va a ser algo mágico, mi querido Escorpio. Y si tú estás con pareja, que puede ser el caso, van a llegar a tu vida, personas especiales, que estamos hablando de almas gemelas. Las almas gemelas no todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas aparecen cuando tú estás pasando por un mal momento. A lo mejor alguno de ustedes, mi querido Escorpio, en este momento me dice, Richard, estoy hasta aquí de deudas. Entonces, aparece una persona muy especial, que a lo mejor, corazón, de una forma indirecta te apoya económicamente, sin ningún tipo de interés de querer estar contigo como pareja. Entonces, yo siento como que aparece un ángel, como que aparece un ser por destino a tu vida, para poder ayudarte, para que tú puedas alcanzar tu tranquilidad, tu paz. Y no todo tiene que ser apoyo económico. A lo mejor aparece una persona que te aconseja algo, Escorpio, para tu evolución, para tu crecimiento. Por eso que te digo, prepárate, prepárate, corazón. Vamos a ver, mi querido Escorpio, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras, Escorpio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2. La carta del sol es un sí, Leo, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Dice, la rueda, cariño. Estamos hablando de la rueda de la fortuna, cariño. El arcángel Miguel. Una época de cambios positivos, una situación se resuelve con un desenlace inesperado, la suerte te sonríe. ¿Qué te he dicho, Escorpio? ¿Qué te he dicho, corazón? Alguien aparece a tu vida para rescatarte, para ayudarte, para tu tranquilidad, para tu paz. Para algunos será de repente una persona que esté relacionado con el amor. Para otros, cariño, una persona por destino que solo viene a ayudarte. Escorpio. La rueda también representa viajes, desplazamiento. Si es tu caso, que tú me digas, Richard, yo estoy haciendo un viaje y me gustaría saber si esta decisión que yo he tomado es la correcta, si la suerte me va a seguir. Sí, mi querido Escorpio, la suerte te va a seguir, Escorpio. La suerte te va a seguir, corazón. Tienes que tener fe en ti. Ten fe, corazón, ¿vale? Porque te sale lo que es
la rueda de la fortuna, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Y al costado, la carta del 3 de bastos. Esta situación, mi querido Escorpio, va a llevar posiblemente a que despierten comentarios innecesarios, a que a lo mejor de repente se crean lo que es una película. Muchos de ellos, mi querido Escorpio, posiblemente te van a estar juzgando. A lo mejor tu pareja te juzga, a lo mejor tu entorno te juzga. Porque da a entender estas dos cartas como que alguna persona de repente te va a decir, tú estás con esta persona por interés, o tú tienes algo con esta persona, o tu pareja te reclama, o los chismes, Escorpio. Pero no, vuelvo a decir, la persona que aparece en tu vida no es una persona que quiera perjudicarte, no es una persona que quiera destruir hogares, no. Es una persona que te pone en tus ángeles para que te puedan ayudar. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Escorpio, mantente firme. Porque no vaya a ser que a lo mejor tú dejes pasar una oportunidad de ayuda, quizá de repente porque una persona te presiona y pienses de que tú estás saliendo con él o con ella, cuando no es así. Aquí veo que es una ayuda desinteresada. Desinteresada, cariño. Aquí veo que aparece tu alma gemela para ayudarte sin pedir nada a cambio. Pero es cierto que hay personas que se van a crear lo que es una película. Si es tu pareja, dale lo que es una explicación. Si no tiene que ver nada contigo, cariño, ignóralos. Porque quizá de repente te van a criticar porque sienten celos, porque sienten envidia, mi querido Escorpio. Ignóralos, corazón. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Y al costado, la carta del caballero de espadas. Vale, Escorpio. Ahora entiendo por qué las personas o la persona que tú actualmente estás como pareja, posiblemente como que no se lo va a creer esto. Demasiado bonito para ser verdad. ¿Por qué te digo esto, mi querido Escorpio? Porque esa persona que vuelve a tu vida o que viene a ayudarte sin pedir nada a cambio, esa persona, mi querido Escorpio, formó una historia muy importante en tu vida. Pero esta persona lo único que quiere es ayudar. Pero es cierto que a lo mejor de repente si tu pareja sabía que tú con él o con ella tenías lo que es una historia, es normal que reaccione de esta manera. Sí, porque mira, si te das cuenta, aquí hay un hombre que quiere avanzar, pero aquí detrás hay un alma que no lo deja. Quiere decir, mi querido Escorpio, que esta persona que viene a ayudarte, posiblemente su conciencia nunca lo dejó en paz, y por eso que quiere remediar las cosas de esta manera. Pero parece, corazón, que en vez de ayudar, te perjudica. Pero sus intenciones no son malas. Es una persona que quiere quemar karma, es una persona que quiere hacer las cosas bien. La carta del caballero de espadas, aquí veo discusiones, aquí veo líos, pero líos, cariño, posiblemente con los tuyos, con tu pareja, con tu entorno. Si tú no tienes pareja y es una persona que quizás en su momento no se portó bien, esta persona como que se reactiva una conexión y esta persona dice, tengo que corregir ese mal. Y de repente tu entorno te dice, ¿para qué te comunicas con esta persona que te hizo tanto daño? Ellos en su cabecita, en la cabecita de tu entorno, no está la palabra arrepentimiento. Y no los juzgues, porque lo único que quieren es protegerte. Si es tu familia, si es tu entorno, es normal que tengan miedo. Pero si es tu pareja, cariño, también tienes que entenderlo. Porque quieras o no, entra la inseguridad. Pero mayormente esto pasa con las personas inseguras.
A lo mejor tú estabas lidiando con un personaje que me dice Richard, siempre pensé que era una persona muy seguro de sí mismo, pero ahora demuestra lo contrario. Está envuelto en celos. Está viendo duendes donde no hay Escorpio. Es esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice mi querido Escorpio. Parece que lo que estaba muerto te sigue, pero veo como un cambio, una renovación. No veo que esta persona diga, pues ahora quiero estar con Escorpio porque pienso mucho. No, no, no. No viene con esa actitud. La carta del Caballero de Oros y la carta del 7 de Oros te van a aceptar un préstamo. No sé si tú de repente estás buscando un préstamo, te van a aceptar un préstamo, me dicen aquí. Esta persona viene a apoyarte, mira, dos cartas que se miran y está relacionado con la parte económica. O te aceptan un préstamo o un contrato, Escorpio. ¿Vale? Algo con el dinero. Es una semana muy buena para ti. Simplemente que las cosas se van a malinterpretar. La carta del Caballero de Espadas. Y tenemos lo que es la carta de la Luna. Es muy curioso. Escorpio, escucha. Muchos de ustedes tienes esa curiosidad o de repente tienes pensado inmigrar. Quieres inmigrar. Quieres irte a otro país. Has estado buscando los recursos para poder inmigrar, para poder irte a otro país. Has estado buscando. Pero da la casualidad que se te presentaban muchos obstáculos. Pero ¿sabes quién te ayuda? Te ayuda, cariño, la persona con la cual vosotros terminaron y terminaron muy mal y que está de repente en ese país donde tú quieres inmigrar. Esa persona te ayuda, Escorpio. O tú de repente, mi querido Escorpio, porque también puede ser lo que es un mensaje espejo, a lo mejor la persona que está lidiando contigo está aquí, o tú de repente ayudas a una persona quizás para tratar de quemar karma, por llamarlo así. Porque aquí hay dos personajes que se dan la espalda y posiblemente todavía hay como un resentimiento, pero aquí me dicen, hay una persona que te hace una propuesta, una ayuda. Y aquí vemos un personaje que está encima de como un felino con alas, que me están hablando de vuelos, me están hablando de desplazamiento. O de repente, mi querido Escorpio, si no está relacionado nada con el amor de pareja, una familia que te dijo, yo no te voy a ayudar. Como que se ponía difícil, pero ahora se da cuenta que tiene que darte la mano. Escorpio, muchos de vosotros van a emigrar, alzan el vuelo. Muchos de ustedes se van de su país, ¿sí? O de su ciudad. No tiene por qué ser país, ¿no? O de su ciudad. Pero de que tienes que tomar un avión, vas a tomar un avión. Veo un vuelo aquí. Yo veo un vuelo, Escorpio. Te digo esto. No veo que te vayas en un bus. No, veo un avión, Escorpio. Por eso te digo que aquí hay una propuesta para que tú inmigres o de repente salgas de tu zona de confort, pero yo veo vuelos. Vuelos, cariño, vuelos, corazón. Te veo en primera clase, mi querido Escorpio. Yo nunca he estado en primera clase. ¿Alguna aerolínea que me quiera patrocinar? A ver, para poder irme en Navidad a mi querido Perú. Yo le hago un video, lo pongo en los signos más populares del comercial. Vamos a ver, que hay muchos signos populares. Y ahora que estoy haciendo un video que es de canalización, uy, por Dios, hasta 100,000 llegan. Vamos a continuar, Escorpio. Es muy curioso, Escorpio, porque parece que el destino te quiere dar todo lo que tú has estado buscando en este tiempo. ¿Qué me dicen tus ángeles guardianes? ¿Qué me dicen tus ángeles guardianes, mi querido Escorpio? Dice, caballero de tierra, organizado, responsable, solidario. Madre mía. Escorpio, cariño, quiero que entiendas, corazón, a partir que tú mires esta lectura, va a pasar algo mágico en tu mundo. Parece que Papá Dios quiere recompensarte. Porque fíjate, todo lo que tú siembras vas a cosechar. La reina de oros, cariño. Y aquí quiero que te fijes en esta carta. ¿Alguna vez tú has encontrado un diente de león?
flotando por ahí y lo tomas y pides tus deseos, mira, Escorpio, este personaje pide un deseo y va a haber recompensa para ti. Siento, corazón, que de todos los signos se puede decir que el mejor recompensado y recompensada vas a ser tú, porque te viene algo que te va a hacer feliz. Y para muchos de ustedes viene dinerito, o simplemente te aprueban un documento, o de repente si estás estudiando, sales bien lo que es en las calificaciones. Pero la suerte te acompaña, mi querido Escorpio. La suerte te acompaña, corazón. Vamos a ver las características. Por eso que tú de repente estás sintiendo, Richard, siento como euforia, me siento contento, contenta. No sé por qué estoy un poco inquieto, parece como que algo va a pasar, pero algo bueno, Richard. No tengo miedo, al contrario, me siento como en las nubes. La suerte está tocando tu puerta, Escorpio. Vamos a ver, corazón. Muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero sobre todo hay una persona que no supera los 40 años, pero tú puedes tomar la edad que mejor suene, que quiere recuperarte. Es como que quiere empezar otra vez desde cero. Esta persona puede ser de piel blanca con textura gruesa, nariz ancha, cejas pobladas. Si es varón, tiene un poquito de bigotito. Bueno, si es mujer también, ¿no? Si quiere, cariño, todo es libre ahora. Todo es libre. Esta persona tiene lo que es cejas pobladas, se peina por el costado, sea hombre o sea mujer, cabello castaño, cabello negro también. Pero es una persona como que estuviera pasando por una ruptura o de repente ha pasado algo muy fuerte en su vida, por eso que ahora quiere hacer las cosas bien, Escorpio. En pocas palabras, es una persona que ha habido un cambio en su vida, un cambio para bien. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, estoy un poco, como se dice, a la defensiva, porque hay una persona que no te da lo que es tu lugar o de repente te está ignorando. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Es como que me dice, Richard, para ellos primero es la diversión, primero es su familia o de repente sus amigos. Es una persona muy atractiva, pero parece, cariño, como que a ti no te presta mucha atención. Veo que no supera los 40 años, pero puede tener más también. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene. La carta del 4 de bastos. ¿Sientes una conexión o vas a sentir mucha química con una persona que quizás está de paso o tú de repente estás de paso? Si tú de repente has hecho un viaje, en una reunión, en una fiesta, vas a coincidir con una persona con la cual vas a sentir mucha química, inclusive vas a pensar que es tu llama gemela. O una persona que de repente está de vacaciones por tu zona de confort, por tu casa, por tu lugar, o una persona que tiene que estar desplazándose continuamente por su trabajo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, algunos son muy blancos, rubios inclusive, algunos de ellos. Pero es como que esto es el principio de algo, pero es cierto que quizás tiene que volver a su lugar de origen. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta de la emperatriz. Sorpresas dan la vida, Escorpio. Cariño. Alguno de ustedes, escucha lo que te voy a decir. Puede ser un Virgo también. Algunos de ustedes han conocido o van a conocer a una persona de paso. Cuando digo de paso, una discoteca, una reunión, o si estás de vacaciones o esta persona está de vacaciones. No es su lugar de origen donde tú estás. Va a haber tanta química, se van a llevar tan bien ustedes que van a dar otro paso. Cariño. Ese otro paso va a llevar a que muchos de ustedes sean madres o sean padres, mi querido Escorpio. Pero tenemos aquí la luna. Esta situación posiblemente te va a poner nervioso o nerviosa porque para muchos de ustedes esta persona solamente fue lo que es una aventura. Pero yo siento, corazón, que posiblemente esto va a ser el principio de una historia de amor con ellos o con ellas, si tú quieres. Corazón, si tú quieres. Si tú me dices, Richard,
yo no estoy preparada para ser madre, para ser padre. Cuando veas prácticamente las señales, una persona que está de paso, y esta persona hay química, y de repente corazón, pues yo qué sé, te sientes bien con esta persona, y quieres estar con esta persona, te recomiendo que te cuides. Richard, pero a mí me han dicho que yo no puedo, ¿vale? Te recomiendo que te cuides, mi querido Escorpio, porque aquí yo veo hijos. Aquí. Y esta carta, que no te lo puedo mostrar, irónicamente, las raíces sale de sus entrañas, cariño. Entonces, ¿qué me quiere decir? Y el mensaje es sentir. Que muchos de vosotros, quizás, cariño, hasta este día que te lo estoy diciendo, no eras consciente que tú estás embarazada. Especialmente las mujeres, o que tú eres padre. Pero vas a empezar a sentir esa conexión. Bendiciones, mi querido Escorpio. Recuerda que un niño es una bendición, cariño. Una criatura, un angelito, es una bendición, sinceramente. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, pero tengo muchos problemas. Pero es una bendición. Hazme caso. Hazme caso, Escorpio. Muchas veces cuando uno no planea las cosas, o muchas veces cuando pensamos que esto va a ser un obstáculo, es una bendición. Esta criatura que viene va a ser tu ángel, mi querido Escorpio. Te quiero, corazón. Sé feliz.